Libro de Esdras, capítulo 3, y leemos del verso 1 al verso 7. Dice la Escritura: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el libro de Esdras nosotros encontramos el regreso del pueblo de Israel de la cautividad. Todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y cuando se cumplieron los 70 años, el Señor, a través del rey Ciro, hizo un edicto, decretó un edicto para que el pueblo del Señor regresara nuevamente a Jerusalén, con el propósito de restaurar la ciudad y inicialmente el templo del Señor. El templo del Señor había sido destruido por Nabucodonosor. Todos los utensilios habían sido llevados a Babilonia. Entonces, cuando ellos regresan, algunos regresan, otros no. Entonces, en el libro de Esdras vamos a encontrar cómo ellos reinician nuevamente la restauración del templo del Señor, la restauración de todas las fiestas que el Señor había establecido allá en el libro de Levítico, y cómo ellos debían nuevamente volver a iniciar con el culto al Señor. Entonces, por eso vemos que dice el verso 1, cuando llegó el mes séptimo. ¿Qué pasó en el mes séptimo? Dice que ellos construyeron el altar y comenzaron a ofrecer holocaustos y ofrendas al Señor. Todavía no estaba restaurado el templo, pero lo primero que ellos hicieron fue restaurar el altar, porque en el altar era donde se hacían los sacrificios, donde se mataba el corderito y se ofrecía en una parrilla en olor fragante al Señor por los pecados. Entonces, lo primero que ellos hacen es restaurar el altar. ¿Para qué? Para iniciar con los holocaustos y las ofrendas. En el mes séptimo, y vuelve y dice en el verso 6, desde el primer día del mes séptimo, vuelve y habla. Cuando en la Biblia encontramos que resalta el mes séptimo, ¿qué pasa en el mes séptimo? ¿Qué sucedía en el mes séptimo? Vamos a averiguar por qué en el mes séptimo y no en el mes quinto, ni en el mes primero, ni en el mes décimo, sino explícitamente en el mes séptimo. El pueblo de Israel desde hace muchos años había recibido leyes, ordenanzas y estatutos de parte del Señor.
Y en Levítico capítulo 23, si usted va a la Biblia, en Levítico 23 podemos ver qué pasaba con el mes séptimo. Porque era importante el mes séptimo dentro del pueblo de Israel. Levítico capítulo 23. Y allí en el capítulo 23 encontramos que Dios mismo, no fue Moisés ni fue Aarón, sino Dios mismo estableció fiestas solemnes que los cuales el pueblo de Israel tenía que seguir. Eran fiestas, eran 7 fiestas, y ellos tenían que celebrar, porque esa era la orden de Dios. Cada fiesta la tenían que celebrar, cada fiesta tenía un significado, cada fiesta tenía una conmemoración. Pero dice la Biblia en Esdras que ellos empezaron en el mes séptimo. ¿Y qué pasaba en el mes séptimo? Capítulo 23 de Levítico, en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero día del mes. O sea, el mes séptimo era un día, un tiempo establecido por Dios para presentar ofrendas al Señor, holocaustos al Señor. En el mes séptimo se celebraban 3 fiestas que vamos a ver en el capítulo versículo 24, que era el día primero del mes séptimo, era una conmemoración al son de trompetas. Y era una santa convocación. Dios quería que el primer día de ese mes el pueblo dejara de trabajar, y al son de trompetas había una convocación para que el pueblo se reuniera y adorara a Dios. Esa era la razón, adoración a Dios. Deje de trabajar y venga y adore a Dios. Era algo obligatorio. Porque si alguien del pueblo de Israel no iba o no dejaba de trabajar e iba a la convocación, era cortado del pueblo. Entonces no había excusa para decir yo no puedo ir. Tenía que ir porque era una obligación. Él como hijo de Dios, él como una persona del pueblo judío tenía el deber y la obligación, porque él declaraba que Jehová era su Dios. Entonces él se disponía para que todo lo que el Señor anunciara y dijera en la palabra, él lo tenía que hacer. Era un compromiso que él tenía. Y allí en el primer día era una santa convocación. Se le llamaba la fiesta de las trompetas, donde se anunciaba que tenían que ir a adorar a Dios. Pero también era un tiempo en que se anunciaba que en el día 10 de ese mismo mes había una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación, ese era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ofreciendo la sangre de los machos cabríos que habían sido ofrecidos en holocausto al Señor. Era una celebración también. La Biblia dice ahí en el verso 27, a los 10 días de este mismo mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Y luego, en el verso 34, a los 15 días de ese mismo mes, el pueblo tenía que celebrar la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. Era una fiesta que duraba 7 días. Las otras dos fiestas, la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación, era solo un día. Pero la fiesta de los tabernáculos eran 7 días. Entonces imagínense nosotros trayendo esto a la época, tener que decirle al jefe: jefe, el primero no puedo trabajar porque tengo santa convocación en la iglesia. Y el jefe diría: bueno, está bien, vaya. Y luego el día 10, jefe, otra vez tengo que. ¿Cómo otra vez? Bueno, el jefe diría: bueno, listo, vaya. Pero el día 15 ya no tenía que pedirle permiso por un día, sino por 7. Ay, el jefe tendría que decir: hombre, pero ¿cómo así? Ahora son 7 días, ya no le basta uno. El pueblo de Israel era un pueblo independiente, era un pueblo agricultor, era un pueblo ganadero, y él vivía de eso. Entonces, en este mes séptimo se celebraban 3 fiestas muy importantes. Las 4 primeras fiestas que se ofrecían o se celebraban en el tiempo primaveral, era el tiempo de la primavera. Y estas fiestas se le llamaban fiestas otoñales porque eran el otoño. Y estas 3 fiestas se le llamaba Santa Convocación. Era santa. La reunión de los hermanos era santa. Cuando convocaban a asambleas eran santas. Y el pueblo tenía que ir, no había excusa. Pero dice la Escritura que en las 3 fiestas se ofrecía una ofrenda encendida. Ofrenda. En el capítulo 2 de Levítico encontramos las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? En cada una de esas fiestas el pueblo debía celebrar con ofrenda encendida. En el pueblo de Israel también existían 2 clases de ofrenda: la ofrenda mecida y la ofrenda encendida. La ofrenda mecida era cuando el sacerdote traía los panes sin levadura en sus manos y la mecía delante del Señor. Y la ofrenda encendida era la que tenían que quemar en el altar, porque esa era la que expelía el olor agradable que tenía que llegar en grato olor al Señor para ser aceptado el sacrificio. Entonces en el capítulo 2 vamos a ver las ofrendas. ¿A qué clase de ofrendas se está refiriendo las Escrituras? Levítico capítulo 2. Y dice el verso: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, oblación es ofrenda, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre él incienso. Los traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria, ofrenda encendida de olor grato. ¿Para quién? ¿A quién tenía que agradarle esa ofrenda? Al ministro, al pastor, a Moisés, a Jehová. Tenía que ofrecerle al Señor, tenía que llegar ante el Señor como olor fragante. Y cuando ofrecieres, verso 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite.
Verso 7, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Entonces vemos, habían la ofrenda que era traída al sacerdote, era una ofrenda, la flor de harina era una selección de granos de trigo. No era cualquier grano. El grano era seleccionado, era clasificado. Era el mejor grano. Y ese grano de trigo se molía, se trituraba en la piedra, en el molino. Por lo tanto, quedaba un polvo que se le llamaba flor de harina, que era un polvo fino y de mucho valor. Y ellas eran traídas al sacerdote, y el sacerdote la podía traer ya molida, y el sacerdote tomaba un puñado, la ofrecía en el altar, la untaba con aceite y ofrecía en el altar, y echaba incienso, y el incienso era fabricado o hecho con especias aromáticas. Así que el incienso, cuando estaban quemando esa flor de harina y le echaban el incienso, eso producía un olor muy grato, muy agradable, y ese olor era el que llegaba a la presencia de Dios. Se tenía que llegar allá. Y aparte de eso, si no quería traerla en polvo, pues la traía desde la casa. El verso 2 dice, y la traerá. Eso me dice que cada persona debía preparar esa flor de harina en la casa. Desde la casa la tenía que traer, ya preparada. Y habían ofrendas cocidas en horno, habían ofrendas cocidas en sartén, o habían ofrendas cocidas en cazuela, como la quisiera traer. Pero nadie podía presentarse ante el Señor con las manos vacías. Algo tenía que traer, ya fuera la harina o la masa de pan ya preparada en casa, hecha en horno. La persona más pobre, mínimo tenía un horno. Mínimo tenía un horno. Nadie podía decir, en mi casa no tengo horno, soy muy pobre y no tengo dónde cocer esa ofrenda. Tenía que tener un horno. Ya eran las otras, ya era ya un poquito más de alto nivel, ¿no? Las cocidas en sartén y las que estaban cocidas en cazuela. Esas eran las ofrendas. Las ofrendas, lo contrario a las expiaciones o los holocaustos. Los holocaustos, ¿se acuerda que qué día yo hablé sobre cuando Daniel tenía que venir y matar el corderito o matar la vaca? Yo mismo tenía que hacerlo. Era por mis pecados, por mi pecado. La ofrenda no es así. La ofrenda es que viene en gratitud por las bondades, por las misericordias y por la fidelidad de Dios. Fíjese que en las ofrendas no hay sangre. No hay sangre. Entonces, esto simbolizaba mi servicio al Señor y simbolizaba: gracias, Señor, por todo, por tu fidelidad y por todo lo que me has dado. Esta ofrenda era un recordatorio, todas las ofrendas eran recordando, era memorial. Tenían que recordar el pueblo de Israel.
Y esta ofrenda de trigo, de harina, era también el trabajo de las manos de hombres y mujeres en la casa. Labores, de sus trabajos. Por lo tanto, allá en la casa se tenía que preparar esa ofrenda que yo le iba a traer a Dios. Pero algo que me llamó la atención es que tanto la ofrenda que se le entregaba en polvo al sacerdote tenía que ser con aceite. La ofrenda que yo hacía en el horno tenía que ser amasada con aceite. La ofrenda que la persona cocinaba en sartén tenía que ser amasada con aceite. La ofrenda que trajera la persona que había cocido ese pan en cazuela tenía que ser amasada con aceite. Yo les dije que las ofrendas que el pueblo de Israel traía era porque Dios lo había ordenado. Usted lo lee en la palabra. No fueron inventos de Esdras, ni fueron inventos de Moisés. Fueron ordenanzas dadas por Dios a su pueblo. Porque Dios quería tener un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo que no se pareciera a las otras naciones de los cananeos, un pueblo especial. Por lo tanto, Dios era el que daba las órdenes, era el que daba las ordenanzas, los mandamientos, las leyes que encontramos en la Biblia. Entonces, esta ofrenda simbolizaba mi servicio, el servicio a Dios y mi gratitud al Señor por todo lo que había hecho. Pero el aceite es representación y figura del Espíritu Santo. La ofrenda que traía la persona tenía que ser amasada con aceite. Mi ofrenda de servicio a Dios, de mi gratitud al Señor, tiene que ser una ofrenda guiada y dirigida por el Espíritu Santo. No puede ser carnal. ¿Me entiende? No puede ser carnal. Tiene que ser del Espíritu. Y por eso Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quienes no hay condenación? Para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces la persona que es guiada por el Espíritu, su ofrenda, su acción de gracias va a ser guiada por el Espíritu. Aún su oración, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún la oración tiene que ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él escudriña lo profundo de Dios. Y Él sabe la intención. Él sabe con qué intención oro yo. Él sabe con qué intención oras tú. Él sabe con qué intención te ofreces al Señor. Él sabe con qué intención le traes la ofrenda. Él sabe con qué intención le traes el diezmo. Y todo lo que le ofrezcamos a Dios tiene que ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y así como el pueblo de Dios tenía que preparar su ofrenda en la casa, aún desde la casa tenemos ya venir con nuestro corazón preparado para adorar a Dios, para servir a Dios. Y yo les dije la otra vez que toda la Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo.
Y en el Nuevo Testamento pues ya es el tiempo cumplido de esa palabra profética que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Acerca de qué? De Jesucristo. Y aquí vamos a ver a Jesucristo. En esta ofrenda vemos a Jesucristo. El grano era seleccionado. La Biblia dice que Jesucristo, dice Primera de Pedro, fue destinado desde antes de la fundación del mundo como el Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, a Dios no lo sorprende. Él dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él de pronto sale de medio de los matorrales y le dice: aquí estoy, tuve miedo. Dice: ¿quién te enseñó? ¿Qué miedo? ¿Quién te enseñó el miedo? Aún desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre le iba a desobedecer. Y ya de antemano tenía un plan. Y seleccionó su mejor grano, su Hijo Jesucristo. Y lo entregó. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y así como Él fue seleccionado, ese trigo clasificado y seleccionado por Dios, su Hijo Jesucristo, fue entregado. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El grano de trigo tenía que ser molido, no una vez, 2 veces, para que fuera harina de trigo finísima. Jesús fue seleccionado como el grano de trigo, pero después fue llevado y fue molido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero Jesús también, toda su vida fue guiada por el Espíritu Santo. Todo lo que hacía el Señor era por la dirección del Espíritu. Él no hacía nada donde el Espíritu no lo guiara. Él no hacía ni no tomaba ninguna decisión si el Espíritu no lo guiaba. Y él por eso iba y oraba y se encontraba con el Padre en la madrugada, en las noches. Pasaba noches enteras pidiendo la dirección de Dios, siempre la dirección del Espíritu Santo. Y él se ofreció en la cruz del Calvario con la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. Usted mira un pan, usted toma un pan en sus manos y usted ve el producto terminado. Pero usted no sabe el proceso que pasó este pan para hacer pan. Fue abatido, fue pasado por el molino. El grano de trigo tuvo que ser molido, amasado con aceite, para que usted después en su casa y yo disfrutemos de algo delicioso.
Así como hoy disfrutamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue molido por mis rebeliones, por mis pecados. Y aquí en esta ofrenda, Dios quería que el pueblo recordara, a través de cada sacrificio, de cada ofrenda que usted encuentra en la Biblia, en el libro de Levítico, usted ve a Jesucristo. Usted tiene que ver a Jesucristo. Usted tiene que encontrar a Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de la Biblia. Todo lo que se hacía aquí no era porque Dios le provocaba hacerlo, sino que Dios quería, recordando que un día en el tiempo cumplido, Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios, iba a ser el grano de trigo que iba a ser molido para que usted un día como hoy disfrutáramos de la paz, de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la fidelidad de Dios. Como pan terminado. Como pan terminado. Juan capítulo 6, verso 35, ya como les dije, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6, 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, diga: el Espíritu Santo, revéleme a Cristo en las Escrituras. Porque sin el Espíritu Santo jamás podrá entender las Escrituras como Dios quiere que las entienda. Sin la guianza del Espíritu Santo corremos el riesgo de enseñar doctrinas falsas. Sin la dirección y la enseñanza y la comunión del Espíritu Santo, jamás podremos entender la Biblia. Por eso es importante que usted le diga: Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y en el Antiguo Testamento usted tiene que ver a Cristo, porque todo habla de Cristo, el Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado por tus pecados y por mis pecados. Esa ofrenda que ahora yo le traigo al Señor es en gratitud por su fidelidad, es en gratitud porque me escogió a mí, porque te escogió a ti, para que le sirviéramos, para que le siguiéramos y para que le honráramos. Ayer el pastor Jaime hablaba de las coronas. De las coronas como resultado de mi servicio al Señor. Que nadie tome tu corona. Eso me dice que tenemos que cuidarla. Esa ofrenda tenía que ser voluntaria, no tenía que ser por obligación. Nadie lo podía oprimir, obligarlo a traer una ofrenda. Tenía que ser voluntaria, en gratitud al Señor. Hebreos 9. El verso 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró. ¿A dónde? Una vez para siempre en el lugar santísimo
habiendo obtenido eterna redención. Llegó ante el Padre, se presentó no con sangre de toros, ni de ovejas, ni de tórtolas, ni palominos, sino con su propia sangre. Padre, he aquí, quita lo primero y establece lo último. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios, las ofrendas, el matar animalitos. Ahora quita lo primero, establece lo último, el nuevo pacto en su sangre. Pacto en el cual usted y yo vivimos, pacto en el cual usted y yo debemos respetar, pacto en el cual toda la humanidad está llamada a formar parte, pero muchos no lo han aceptado, muchos lo han rechazado, muchos no quieren vivir en ese pacto, muchos quieren decir: yo quiero ir al cielo, Señor Jesucristo. Pregúntele a cualquier persona: ¿quiere ir al cielo? Seguro que te va a decir que sí. Pero para ir al cielo se necesita haber aceptado a Jesucristo como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y los tuyos. Pero para ir al cielo, tus pecados tienen que haber sido perdonados. Pero la gente quiere ir al cielo, pero no obedecer la palabra. Jamás se podrá hacer eso. Jamás. No quieren obedecer, pero quieren ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, Señor, pero no te quiero seguir, no te quiero obedecer. En los mandamientos del Señor, el Señor les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después les dice: no haréis ídolo. No haréis ídolo. Y eso es lo que el hombre ha hecho de Dios, un ídolo. ¿Y un ídolo para qué es? Para que haga lo que yo quiero. Dame y te sigo. Dame y te sirvo. Si no me das, no me sirves. Si no haces lo que yo quiero, no eres mi Dios. Y así no funciona. Así no funciona. Jesús es Señor. Y debe ser Señor de cada uno de nosotros. Yo no puedo tomar a Dios a mi manera, acondicionarlo a mi pensamiento, acondicionarlo a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños. No, porque así no funciona. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. Pero también dice la palabra, que debemos pedir según la voluntad de Dios. Entonces, Señor, haz tu voluntad. Jesús dijo: quita lo primero y establece lo último. Efesios 5:2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. La ofrenda de Cristo, cuando se presenta ante el Padre con su propia sangre, para el Padre es olor fragante, porque fue guiada por el Espíritu Santo, es dirigida por el Espíritu Santo. Toda su vida Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Toda decisión que tomemos debe ser guiada por el Espíritu Santo. Ese es el aceite con que tenía que amasar la flor de harina, porque el aceite le daba más seguridad de que pudiera quemarse, que pudiera formar ese pan que se necesitaba. El aceite le ayudaba a que se quemara adecuadamente. Usted ve en la Biblia y tiene que aprender a ver al Dios Trino. Dios el Padre nunca trabaja solo. Dios el Hijo nunca trabaja solo. Dios el Espíritu Santo nunca trabaja solo. Ellos trabajan los tres, cada uno con su ministerio, pero los tres. Por eso Él dijo: Jehová uno es. Y usted lo ve en Juan capítulo 15. Mi Padre, ¿qué hace el Padre? Es el labrador. Jesucristo, ¿qué es? La vid. Y el Espíritu Santo, el fruto. Los tres obrando en mi vida. Los tres obrando en el creyente. Los tres manifestándose al creyente, dirigiendo al creyente. Porque Él es uno. Jehová uno es. Lo vemos en los dones. El Padre hace las operaciones. Jesucristo da los ministerios. Y el Espíritu Santo los dones. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa era la ofrenda. Una ofrenda de gratitud. Una ofrenda: Señor, gracias por escogerme. Gracias por seleccionarme. Gracias por elegirme. Gracias por escogerme. Y Pablo decía: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Eso somos nosotros. No fuimos escogidos por el vecino. No fuimos escogidos por carne ni sangre, sino por Jesucristo, para servirle. Y hoy estamos aquí porque un día Él murió en la cruz, entregó por nosotros, murió por tus pecados y por mis pecados, y quiere escogerte para que seas también instrumento de Él, para anunciar al mundo que Jesucristo es el Señor. Símbolo de servicio y de gratitud por su fidelidad. Así que cuando venga a la iglesia, prepare su corazón desde la casa. No venga a regañadientas. No venga porque le toca, sino venga porque quiere adorar a Dios. Venga porque quiere agradecerle por su servicio. Viene porque quiere agradecerle por haberlo escogido. ¿Cuántos están perdidos? Y usted hoy disfruta de la paz y de la bendición de Dios. Eso lo hizo Cristo por nosotros allá en la cruz. Él fue el grano de trigo. Él fue esa ofrenda encendida, olor fragante al Señor, amasada con aceite.
para que hoy usted y yo podamos celebrar un día más de victoria, porque Él nos dio la victoria. Póngase de pie.